Australia. Es un país donde parece que Dios hace sus experimentos más extraños, creando cosas que si uno las observa, parecen sacadas de la pura ciencia ficción. En este video vamos a explorar el iceberg de Australia, donde repasaremos datos conocidos y otros no tan conocidos, que te dejarán sin palabras. Nos vamos a sumergir para conocer a fondo un país que para muchos de nosotros suele ser extremadamente extraño y misterioso, así que prepárate porque este iceberg será complejo por los temas que toca, pero es necesario revelarlos para entender la verdadera naturaleza de este continente. Sin nada más que decir, comencemos con el descenso. Nivel 1. Navideña Australia. Se refiere a la peculiar forma en que se celebran las fiestas en el país, debido a que ocurren en pleno verano, con temperaturas que suelen superar los 30 grados. A diferencia del imaginario tradicional de nieve y abrigos, en Australia es común que la cena navideña consista en mariscos fríos y barbacoas, barbies, en la playa. El icono más representativo es el Santa de playa, que cambia el traje rojo por pantalones cortos y llega en una tabla de surf. Vivid Sydney. Es el festival de luz, música e ideas más grande del hemisferio sur, celebrado anualmente en Sydney. Durante 3 semanas, la ciudad se transforma con proyecciones de luces LED de alta tecnología y mapeos 3D sobre monumentos icónicos como la Ópera de Sydney y el Harbour Bridge. El evento atrae a millones de visitantes y busca fusionar el arte digital con la innovación tecnológica en un entorno urbano. Incendio del tren fantasma de Luna Park. El 9 de junio de 1979 el parque de atracciones Luna Park en Sydney se convirtió en el escenario de una de las tragedias más oscuras de Australia, cuando un incendio devoró la atracción del tren fantasma. En su interior perdieron la vida 6 niños y un adulto, quienes quedaron atrapados mientras las llamas se propagaban a una velocidad aterradora, debido a que el túnel estaba construido con materiales altamente inflamables y carecía de sistemas de rociadores automáticos. La investigación oficial de aquel entonces cerró el caso rápidamente, concluyendo que se trató de un accidente provocado por una falla eléctrica, pero con el paso de las décadas han surgido revelaciones que apuntan a algo mucho más siniestro. Testigos de la época y exoficiales de policía han sugerido que el incendio fue provocado intencionalmente por órdenes de Abe Saffron, una figura prominente del crimen organizado conocida como el Rey de King's Cross, quien supuestamente deseaba obtener el control del terreno del parque. Lo más inquietante es que las investigaciones posteriores señalaron que la policía de Nueva Gales del Sur de aquel entonces estaba profundamente infiltrada por la corrupción, lo que habría permitido un encubrimiento masivo para proteger intereses criminales y políticos. A esto se suma una fotografía perturbadora tomada minutos antes del desastre, donde aparece uno de los niños víctimas junto a un extraño personaje disfrazado de demonio con cuernos cuya identidad jamás fue establecida, alimentando leyendas sobre si se trató de una presencia premonitoria o alguien involucrado en el sabotaje. Hasta el día de hoy, el caso sigue siendo una herida abierta en la memoria australiana, representando no solo una tragedia accidental, sino un posible crimen sistémico que nunca recibió justicia real para las familias de las víctimas. Melissa Caddick. Melissa era una exitosa asesora financiera de Sydney que llevaba una vida de lujos extremos, rodeada de propiedades en barrios exclusivos, autos de alta gama y ropa de diseñador, pero toda esa fachada se derrumbó en noviembre de 2020. Las autoridades descubrieron que Caddick operaba un esquema Ponzi masivo con el que estafó a más de 60 personas, incluyendo a sus propios amigos y familiares, robándoles una suma cercana a los 23 millones de dólares australianos mediante la falsificación de documentos y estados de cuenta. El 11 de noviembre, la Policía Federal allanó su mansión y, apenas unas horas después, a la mañana siguiente, Melissa salió de su casa para supuestamente hacer ejercicio y nunca regresó, dejando su teléfono, llaves y documentos personales atrás. El misterio se volvió macabro y capturó la atención de todo el mundo cuando, 3 meses después de su desaparición, un grupo de campistas encontró un zapato deportivo Asics en una playa remota a unos 400 kilómetros al sur de Sydney, y para horror de todos, dentro del calzado se encontraban los restos de un pie humano en estado de descomposición. Pruebas de ADN confirmaron que el pie pertenecía a Melissa Caddick, lo que llevó a las autoridades a concluir formalmente que estaba muerta, sugiriendo que se habría lanzado al mar desde los acantilados cercanos a su casa. Sin embargo, el caso está lejos de estar cerrado en la mente del público. Han surgido numerosas teorías que cuestionan la versión oficial, desde expertos forenses que señalan lo inusual de que un pie se desprenda y recorra tal distancia de manera natural, hasta quienes creen que Melissa pudo haber sido asesinada por socios que no querían que hablara o, en la teoría más extrema del iceberg,
que ella misma se amputó el pie para sembrar evidencia falsa y huir con parte del dinero robado que nunca fue recuperado. Día de Australia, 26 de enero, es la fiesta nacional que conmemora la llegada de la primera flota británica a Nueva Gales del Sur en 1788. Aunque para muchos es un día de celebración y barbacoas, el evento es altamente polémico y se le conoce también como el Día de la Invasión. Esto se debe a que las comunidades indígenas consideran que marca el inicio de la colonización, la pérdida de sus tierras y la opresión de su cultura, lo que genera masivas protestas anuales que exigen cambiar la fecha oficial. Famosos, bandas y cantantes australianos. Australia ha exportado talentos globales que dominan la industria del entretenimiento. Entre sus famosos más destacados están Hugh Jackman, conocido por su papel de Wolverine, Margot Robbie, estrella de Barbie, y Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor. En el ámbito de las bandas, las más icónicas son AC/DC, leyendas del hard rock, Inks, referentes del rock alternativo, y Tame Impala, liderada por Kevin Parker en el género de la psicodelia moderna. Finalmente, entre sus cantantes más exitosos se encuentran Kylie Minogue, la princesa del pop, Sia, famosa por su potente voz y composiciones, y Troye Sivan, destacado en el pop contemporáneo. Australia tiene un acento de inglés difícil. El inglés australiano es conocido por ser uno de los más complicados de entender para los no nativos debido a su tendencia a la abreviación extrema y el uso constante de jerga única conocida como strine. Los australianos suelen hablar con la mandíbula más cerrada y omitir consonantes finales, transformando palabras comunes de formas inesperadas. Además, el uso de la entonación ascendente al final de las frases hace que muchas afirmaciones suenen como preguntas, lo que confunde a quienes están acostumbrados al inglés británico o americano. Tasmanian Tiger. El tigre de Tasmania o tilacino era un marsupial carnívoro único que, aunque lleva ese nombre, habitó originalmente en toda la Australia continental y Nueva Guinea. Se extinguió del continente hace unos 3,000 años, principalmente por la competencia con los dingos, quedando aislado en la isla de Tasmania, que es un estado de Australia ubicado al sur. El último ejemplar murió en un zoológico en 1936 tras años de caza masiva, pero sigue siendo un icono del misterio debido a los constantes avistamientos no confirmados en los bosques australianos que sugieren que podría seguir vivo. Por lo general no usan zapatos en un parque. En Australia es sumamente común ver a personas caminando descalzas no solo en parques o playas, sino también en supermercados, gasolineras y centros comerciales. Esta costumbre, conocida como going barefoot, es una parte aceptada de la cultura relajada del país y no se asocia con la falta de recursos, sino con la comodidad y una conexión más directa con el entorno. Aunque para los turistas puede resultar impactante por el riesgo de picaduras de insectos o el calor del pavimento, para muchos australianos es una forma de vida cotidiana que refleja su estilo de vida informal y cercano a la naturaleza. Rugby. Es uno de los deportes más populares y arraigados en la cultura australiana, dividido principalmente en dos códigos: el Rugby League y el Rugby Union. La selección nacional de Unión, conocida como los Wallabies, ha ganado la Copa del Mundo en 2 ocasiones, manteniendo una de las rivalidades más intensas del deporte contra los All Blacks de Nueva Zelanda. Por otro lado, la National Rugby League, NRL, es la liga profesional más seguida en el país, especialmente en los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland, donde se vive con una pasión casi religiosa. Hermosas playas y lagos. Australia posee algunas de las costas y cuerpos de agua más impresionantes del planeta, destacando destinos como Whitehaven Beach, famosa por tener una de las arenas más blancas y puras del mundo compuesta casi en su totalidad por sílice. En cuanto a sus lagos, el país alberga maravillas naturales únicas como el lago Illier, conocido por sus aguas de un color rosa vibrante y permanente causado por la presencia de microorganismos específicos, y el lago Eyre, el punto más bajo del país que solo se llena de agua un par de veces cada siglo, transformando el desierto en un oasis temporal lleno de vida silvestre. Día de Anzac, 25 de abril. Es la conmemoración nacional más importante en Australia y Nueva Zelanda, que rinde homenaje a los soldados que sirvieron en el Australian and New Zealand Army Corps ANZAC, durante la Primera Guerra Mundial. La fecha marca el aniversario del primer desembarco en Gallipoli en 1915, una campaña militar que, aunque fallida, se convirtió en un símbolo de identidad y coraje para el país. Actualmente, la jornada comienza con el solemne Dawn Service, servicio al amanecer, seguido de desfiles y reuniones en las que se recuerda el sacrificio de todos los veteranos de guerra. Les encantan las fiestas.
Australia tiene una cultura vibrante donde la vida social gira en torno a las celebraciones al aire libre y los festivales. Debido al clima favorable, las famosas barbacoas o barbies son la forma más común de festejar, pero el país también es sede de eventos masivos de clase mundial como el Año Nuevo en el puerto de Sydney o el Mardi Gras. Para los australianos, cualquier evento es una buena excusa para reunirse, disfrutar de la música en vivo y consumir cerveza o vino local, manteniendo siempre un espíritu relajado y comunitario conocido como Matesip. Desaparición de los niños de Beaumont. El 26 de enero de 1966, durante las celebraciones del Día de Australia, los tres hermanos Beaumont, Jane de 9 años, Arna de 7 y Grant de 4, desaparecieron sin dejar rastro tras ir a pasar la mañana en la playa de Glenelg, en Adelaida. Según los testimonios de varios testigos, los niños fueron vistos jugando en el agua y más tarde en un parque cercano con un hombre alto, rubio y de complexión delgada, a quien parecían aceptar con total confianza. Un panadero local incluso afirmó que Jane compró pasteles y carne con un billete de 5 libras, algo extraño ya que su madre solo les había dado monedas, lo que sugiere que alguien más les dio dinero. A pesar de que debían regresar a casa al mediodía, nunca lo hicieron, desatando una de las búsquedas más grandes en la historia del país que involucró excavaciones masivas, miles de pistas y la intervención de videntes internacionales. El caso cambió para siempre la sociedad australiana, terminando con la era de la inocencia en la que los padres permitían que sus hijos salieran solos, y aunque han pasado décadas y se han señalado a múltiples sospechosos vinculados con otros crímenes atroces, los cuerpos de los niños nunca han sido encontrados, y el misterio permanece como el nivel más profundo y doloroso del iceberg de crímenes australianos. Canguros y el origen de la palabra canguro. Australia es el hogar de más de 50 millones de canguros, marsupiales famosos por sus poderosas patas traseras, que les permiten saltar grandes distancias, y sus colas musculares que usan para mantener el equilibrio. El origen de su nombre es uno de los mitos más conocidos del país. Se dice que cuando el explorador James Cook preguntó a los aborígenes cómo se llamaba el animal, ellos respondieron Gangurú, que supuestamente significaba no te entiendo. Sin embargo, esto es un mito lingüístico. Investigaciones posteriores confirmaron que en el idioma del pueblo Guguyimidir, la palabra cangurú es realmente el nombre específico para el canguro gris de la región, por lo que los nativos sí estaban respondiendo correctamente a la pregunta del explorador. Deportistas destacados de Australia. Australia es una potencia deportiva que brilla tanto en las duelas como en las piscinas. En la MA, el país ha exportado un talento increíble con figuras como Patty Mills, un veterano respetado y campeón con los Spurs, Ben Simmons, conocido por su visión de juego y defensa, y el joven Josh Gidey, que está rompiendo récords de precocidad. En los Juegos Olímpicos, el dominio australiano se siente especialmente en la natación con la legendaria Ariadne Tidnus, quien ha protagonizado duelos épicos en estilo libre, y Emma McKeon, la atleta australiana más condecorada de la historia. También destaca en el atletismo Cathy Freeman, cuyo triunfo en los 400 metros en Sydney 2000 se convirtió en un símbolo de unidad nacional. Por razones obvias no voy a poner a todos los deportistas de Australia que han logrado un hito, pero si sabes uno no dudes de comentarlo. Nivel 2. Zoo Weekly y la polémica de la foto de Facebook. La revista Zoo Weekly protagonizó uno de los momentos más extraños de la cultura digital australiana cuando publicaron en su página de Facebook una fotografía de la modelo Cassandra Wheatley, donde aparentemente tenía 3 piernas, lo que desató una oleada de burlas y teorías sobre un fallo catastrófico de Photoshop en la edición, pero la realidad resultó ser un efecto óptico accidental, ya que la modelo sostenía un jarrón de terracota que por la iluminación y el tono de piel se mezclaba perfectamente con su cuerpo, creando esa ilusión visual que engañó a medio internet. La polémica creció porque muchos usuarios acusaron a la revista de publicar la imagen a propósito para ganar relevancia mediante el escándalo, algo que encajaba con el estilo provocador de la editorial, que poco después enfrentó problemas serios de censura cuando Facebook comenzó a eliminar sus publicaciones por incumplir las normas de contenido, generando un intenso debate en Australia sobre el poder de las redes sociales para silenciar medios de comunicación locales. Charles Kingsford Smith. Considerado el máximo héroe de la aviación australiana, la vida de Charles Kingsford Smith, apodado Smithy, es una mezcla de hazañas imposibles y un final envuelto en un enigma absoluto.
Su mayor logro fue en 1928, cuando a bordo del Southern Cross desafió toda lógica al completar el primer vuelo a través del Océano Pacífico, conectando Estados Unidos con Australia en una época donde los instrumentos de navegación eran rudimentarios y el riesgo de caer al mar era casi del 100%. El Lady Southern Cross fue el nombre de su última aeronave, un Lockheed Altair con el que pretendía cruzar el mundo una vez más, pero que se convirtió en su tumba líquida. En noviembre de 1935, durante el trayecto de India a Singapur, Smithy y su copiloto Tommy Pettibridge desaparecieron en medio de una tormenta eléctrica sobre el mar de Andamán. Durante años no se supo nada, alimentando mitos sobre si habían sobrevivido en una isla desierta, hasta que en 1937 unos pescadores birmanos encontraron una pierna del tren de aterrizaje del avión, con los neumáticos aún inflados, flotando cerca de la isla de Aye. A pesar de que esta pieza confirmó el accidente, el fuselaje principal y los cuerpos nunca fueron hallados, dejando abierta la duda de si el avión se desintegró por la velocidad o si Smithy intentó un amerizaje de emergencia que salió mal. Su desaparición marcó el fin de la era dorada de la aviación en Australia y lo convirtió en una figura mítica, al punto de que su rostro llegó a estar en el billete de $20 australianos, y el aeropuerto internacional de Sydney lleva su nombre en su honor. Equidad. El desastre del SS Equidad es uno de los naufragios más trágicos y menos recordados que ocurrieron en la costa australiana a finales del siglo XIX. Este buque de vapor desapareció en 1894 mientras navegaba por las peligrosas aguas del estrecho de Bass, una zona conocida por sus corrientes traicioneras y clima impredecible. Lo que hace este caso especialmente lúgubre es que, tras una tormenta devastadora, el barco simplemente se desvaneció sin dejar tiempo a la tripulación para lanzar botes salvavidas, resultando en la pérdida total de todas las personas a bordo. Durante semanas, la costa se llenó de restos del naufragio y pertenencias personales que el mar devolvía, pero el casco principal del Equidad permaneció oculto en el fondo marino durante más de un siglo, sirviendo como un recordatorio sombrío de lo implacable que puede ser el océano en los alrededores del continente australiano. Despertar un día en Australia debería considerarse un día de sobrevivencia. Este punto se explica por sí mismo, y es que para muchos locales y extranjeros existe la regla no escrita de que despertar un día en Australia debería considerarse un día de supervivencia. Esto no es una exageración si tomamos en cuenta que habitas en un territorio donde literalmente todo, desde el clima hasta la criatura más pequeña, parece haber evolucionado con el único propósito de ser letal para el ser humano, convirtiendo la rutina de una mañana cualquiera en un desafío constante contra la naturaleza más agresiva del planeta. Dejar de darle dinero a la monarquía. El movimiento republicano en Australia es un tema que divide profundamente al país y que busca cortar el último lazo colonial. Dejar de enviar dinero y tributos simbólicos a la monarquía británica. Aunque Australia es una nación independiente, sigue siendo una monarquía constitucional donde el rey de Inglaterra es el jefe de Estado, lo que implica gastos significativos en protocolos, visitas reales y el mantenimiento de la oficina del gobernador general que representa a la corona. Los defensores de la República argumentan que es absurdo que los impuestos australianos financien la simbología de una familia que vive al otro lado del mundo, mientras que los monárquicos sostienen que el sistema actual garantiza estabilidad política. Esta tensión llegó a su punto máximo en el referéndum de 1999 y sigue siendo uno de los debates más intensos en los niveles más profundos de la política y la soberanía australiana. Libertad religiosa. Australia es un derecho fundamental protegido por la sección 116 de su Constitución, la cual garantiza que el Estado no puede imponer ninguna religión ni prohibir el libre ejercicio de cualquier creencia. Esto permite que cada ciudadano pueda practicar su fe o no tener ninguna sin ser cuestionado por las autoridades, manteniendo al gobierno como una entidad neutral. Gracias a esto, el país se ha consolidado como un entorno donde la diversidad de cultos convive bajo una ley que protege la decisión individual por encima de cualquier imposición colectiva. Mentalidad abierta. La sociedad australiana es una característica distintiva que se refleja en su aceptación de la diversidad y el respeto por los estilos de vida individuales. Al ser una nación formada por una inmensa mezcla de culturas inmigrantes de todo el mundo, los australianos han desarrollado una cultura de tolerancia donde se valora la autenticidad y se rechazan los prejuicios estrictos. Esto se manifiesta en una sociedad que abraza la libertad de expresión y la igualdad de derechos, permitiendo que las personas vivan con total independencia sin enfrentar el juicio social que es común en culturas más conservadoras, lo que convierte al país en uno de los entornos más progresistas y relajados a nivel global.
Ellos tienen mucha biodiversidad y aman y conviven con ella y no los matan o cazan como en América. En Australia tienen muchísima biodiversidad y lo más impresionante es que ellos realmente aman y conviven con sus animales a diferencia de lo que pasa aquí en América donde a la primera criatura peligrosa que vemos la queremos matar. Allá la gente no los caza ni los mata de forma desmedida porque han aprendido a respetar el espacio de la naturaleza sin necesidad de recurrir a la violencia. Los australianos aman a los canguros. En Australia va mucho más allá de ser un simple símbolo nacional. Es una conexión profunda con su identidad y su tierra. Los australianos ven en el canguro un ejemplo de fuerza y avance, ya que es un animal que físicamente no puede caminar hacia atrás, lo que representa el espíritu progresista del país. Existe una cultura de respeto absoluto hacia ellos, donde se les protege como parte esencial del patrimonio natural, y verlos en libertad es motivo de orgullo tanto para los locales como para los visitantes. Este afecto se refleja en la enorme cantidad de santuarios y leyes dedicadas exclusivamente a su cuidado, asegurando que el animal que aparece en su escudo de armas sea tratado con la dignidad que merece el máximo embajador de su biodiversidad. Síndrome de la amapola alta. Es un fenómeno social muy arraigado en Australia que describe la tendencia de la sociedad a criticar o cortar a las personas que destacan demasiado o que presumen de su éxito por encima de los demás. El nombre viene de la idea de que, en un campo de amapolas, si una crece más que las otras, se debe cortar para que todas se mantengan iguales. Esto genera una cultura donde se valora la humildad y la modestia, pero al mismo tiempo puede crear una presión invisible que castiga a quienes intentan sobresalir o mostrarse superiores, manteniendo un estándar de igualdad social muy estricto donde nadie debe creerse más que el resto. Buen sentido del humor. El sentido del humor australiano es conocido por ser seco, irreverente y profundamente autocrítico, una herramienta que utilizan para enfrentar las dificultades y mantener la humildad. Este rasgo, llamado a menudo humor de oca, se caracteriza por bromear sobre situaciones peligrosas o de mala suerte, restándoles importancia para no dejarse vencer por el estrés. En Australia, el sarcasmo es una muestra de confianza y amistad, donde nadie se toma demasiado en serio a sí mismo y donde la risa sirve como el pegamento social que une a las personas sin importar su estatus, reforzando esa igualdad característica de su cultura. Incidente de los pantalones de Malcolm Fraser. Ocurrió en 1986, cuando el ex primer ministro de Australia fue encontrado en el vestíbulo de un hotel de mala muerte en Memphis, Estados Unidos, confundido y sin sus pantalones. Según los reportes, Fraser solo vestía una toalla y no recordaba cómo había llegado a ese lugar ni dónde estaba su cartera o su ropa, lo que desató un escándalo internacional inmediato. Aunque él siempre sostuvo que fue víctima de una trampa o un robo tras una cena oficial, las teorías han ido desde una confusión bajo los efectos de medicamentos hasta encuentros nocturnos que salieron mal. Lo más misterioso es que, a pesar de su estatus político, nunca se presentaron cargos ni se resolvió oficialmente qué sucedió esa noche, dejando un vacío en su biografía que los australianos todavía recuerdan con una mezcla de burla y desconcierto. Death of Phar Lap. La muerte de Phar Lap es considerada una de las mayores tragedias y conspiraciones en la historia de Australia, centrada en el caballo de carreras más icónico del país durante la Gran Depresión. Después de dominar todas las pistas en Australia, Phar Lap fue llevado a Estados Unidos en 1932, donde murió repentinamente en California apenas días después de ganar una carrera importante. Durante décadas, los australianos culparon a los mafiosos estadounidenses de haberlo envenenado para proteger sus apuestas, pero el misterio permaneció sin resolver hasta que estudios modernos confirmaron que el caballo ingirió una dosis masiva de arsénico poco antes de morir. Aunque nunca se supo quién fue el responsable, este evento se grabó en la memoria colectiva como un ataque directo al espíritu australiano, convirtiendo a Phar Lap en un mártir nacional cuyo corazón, de un tamaño excepcionalmente grande, aún se conserva en un museo como símbolo de su increíble fuerza. Cultural Diversity. La diversidad cultural es el motor que impulsa la sociedad australiana moderna, ya que casi la mitad de su población nació en el extranjero o tiene al menos un padre inmigrante. Esta mezcla de cientos de nacionalidades ha transformado al país en un mosaico donde las tradiciones, idiomas y gastronomías de todo el mundo se entrelazan de forma cotidiana y armónica. A diferencia de otros lugares, Australia promueve un modelo de multiculturalismo donde se incentiva a las comunidades a mantener su herencia cultural mientras se integran a la identidad nacional, lo que ha permitido que el país pase de ser una colonia aislada a convertirse en una de las naciones más cosmopolitas y vibrantes del planeta, demostrando
demostrando que su mayor fortaleza reside precisamente en la unión de sus diferencias. Son gente madrugadora. La cultura de madrugar es un rasgo distintivo del estilo de vida australiano que define el ritmo de sus ciudades y pueblos desde las primeras horas del día. Es muy común ver las playas, parques y cafeterías llenos de gente haciendo ejercicio o socializando desde las 5 de la mañana, aprovechando al máximo la luz solar antes de comenzar la jornada laboral. Esta costumbre está profundamente ligada al amor por el aire libre y al deseo de equilibrar el bienestar personal con el trabajo, lo que ha provocado que muchos comercios y servicios cierren temprano en la tarde para dar prioridad al descanso, estableciendo un horario social que gira en torno al sol y que sorprende a quienes vienen de culturas con hábitos más nocturnos. Amistad. La amistad en Australia se rige bajo el concepto fundamental del Matesit, un código de lealtad, igualdad y solidaridad incondicional que nació de las duras condiciones que enfrentaron los primeros colonos y soldados. Para un australiano, un mate es mucho más que un amigo, es alguien en quien se puede confiar ciegamente durante una crisis y a quien se trata como un igual sin importar su nivel socioeconómico o su profesión. Esta cultura de fraternidad es tan fuerte que permea todas las capas de la sociedad, desde el entorno laboral hasta la política, creando una red de apoyo mutuo donde el valor de una persona se mide por su capacidad de ser un compañero confiable y estar presente cuando más se le necesita. Serán sede de los Juegos Olímpicos en Brisbane y Queensland en 2032. La sede de los Juegos Olímpicos de 2032 en Brisbane y la región de Queensland representa un hito histórico para Australia, ya que marcará el regreso de la máxima justa deportiva al país después de los icónicos Juegos de Sydney 2000. Este proyecto se destaca por un enfoque de sostenibilidad y aprovechamiento de infraestructura existente, buscando transformar a Brisbane en un referente deportivo y turístico global para la próxima década. La elección de esta sede no solo es un reconocimiento a la capacidad organizativa australiana, sino también una promesa de desarrollo que dejará un legado económico y social en todo el estado de Queensland, posicionando nuevamente al espíritu competitivo del país bajo la mirada de todo el mundo. Nivel 3. El político que se fue a nadar al mar y desapareció. La desaparición de Harold Holt es uno de los misterios más grandes y extraños de la política mundial ocurrido en diciembre de 1967, cuando el entonces primer ministro de Australia desapareció sin dejar rastro mientras nadaba en una playa de Victoria llamada Cheviot Beach. A pesar de que las condiciones del mar eran sumamente peligrosas ese día, Holt se adentró en el agua ante la mirada de sus acompañantes y fue tragado por el oleaje en cuestión de segundos, activando una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia del país. Lo más increíble es que su cuerpo nunca fue recuperado, lo que dio pie a una infinidad de teorías de conspiración que van desde un suicidio planeado hasta historias increíbles sobre submarinos extranjeros capturándolo. Este evento dejó un vacío de poder inmediato y una marca imborrable en la cultura popular, siendo el único caso en la historia donde un jefe de gobierno simplemente se desvaneció en el océano para no ser visto nunca más. Los animales más peligrosos del mundo. Los animales son una parte fundamental de la identidad de Australia, ya que el país alberga algunas de las especies más letales del planeta que habitan tanto en sus desiertos como en sus costas. Entre los más destacados se encuentran el taipán del interior, considerada la serpiente más venenosa del mundo, el cocodrilo de agua salada, un depredador alfa masivo y agresivo, y la avispa de mar o medusa de caja, cuyo veneno puede causar un paro cardíaco en minutos. A esta lista se suman el pulpo de anillos azules, pequeño pero mortal, la araña de Sydney, conocida por su potente toxicidad, y el tiburón blanco, que patrulla las aguas australianas. A pesar de esta impresionante biodiversidad letal, los australianos han aprendido a convivir con ellos bajo un profundo respeto, entendiendo que estas criaturas son piezas clave de su ecosistema único. Taman-Shud. El misterio del hombre de Somerton, conocido mundialmente por la frase Taman-Shud, es probablemente uno de los enigmas más perturbadores y fascinantes de la historia criminal australiana. Todo comenzó en la mañana del 1 de diciembre de 1948, cuando un hombre fue encontrado muerto en la arena de la playa de Somerton, en Adelaida. Lo extraño empezó desde el primer segundo, ya que el cuerpo estaba perfectamente apoyado contra un muro, impecablemente vestido con traje y corbata, pero lo más perturbador es que todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente recortadas y no llevaba ninguna identificación encima. Meses después, la policía encontró en un bolsillo secreto de su pantalón un pequeño trozo de papel enrollado que contenía la frase Taman-Shud, que en persa significa terminado o finalizado.
Este papel pertenecía a una edición rarísima de un libro de poemas llamado El Rubaiyat de Omar Khayyam. Cuando finalmente localizaron el libro de donde se arrancó el papel, encontraron en la contraportada un código secreto de 5 líneas escrito a mano que, hasta el día de hoy, ni los mejores criptógrafos del mundo han podido descifrar. Durante décadas se especuló que era un espía de la Guerra Fría, debido a la naturaleza de las pistas y a la falta de rastro de su identidad, e incluso se hablaba de un amor prohibido que lo llevó a la muerte. Aunque recientemente, tras exhumar el cuerpo y realizar pruebas de ADN, se identificó al hombre como Charles Webb, un fabricante de instrumentos de Melbourne, el misterio sobre qué hacía en esa playa, quién arrancó las etiquetas de su ropa, y qué significa ese código indescifrable, sigue siendo un agujero negro que fascina a los investigadores de crímenes reales. La mujer que llora. La leyenda de la mujer que llora, también conocida como la Llorona de los Campos Australianos, es un relato urbano que se centra en una figura espectral que vaga por las zonas rurales y los alrededores de antiguos cementerios, emitiendo lamentos desgarradores que hielan la sangre de quienes los escuchan. A diferencia de las versiones latinoamericanas, en Australia este mito suele asociarse a tragedias de la época colonial, donde el alma en pena de una madre busca incansablemente a sus hijos perdidos en el inclemente y vasto territorio del Outback, convirtiéndose en un símbolo del miedo a lo desconocido y a la soledad de la naturaleza salvaje. Episodio censurado de Peppa sobre las arañas. El episodio censurado de Peppa Pig sobre las arañas, titulado originalmente Mr. Skinny Legs, es uno de los casos más curiosos y debatidos de la televisión infantil, debido a las implicaciones culturales y de seguridad que tuvo específicamente en Australia. En este capítulo, Peppa se encuentra con una araña en su habitación y, aunque al principio tiene miedo, su padre, Papá Pig, la convence de que las arañas son muy pequeñas y que no pueden hacerle ningún daño, terminando el episodio con los personajes jugando con el arácnido e incluso ofreciéndole una taza de té. Si bien este mensaje de amabilidad hacia la naturaleza es inofensivo en la mayor parte del mundo, en Australia fue considerado extremadamente peligroso y una irresponsabilidad pública masiva, ya que el país alberga algunas de las arañas más letales del planeta, como la araña de Sydney o la de espalda roja. Las autoridades y los padres australianos argumentaron que enseñar a los niños que no deben temer a las arañas y que pueden jugar con ellas podría llevar a tragedias fatales en la vida real, ya que un niño pequeño no sabe distinguir entre una especie inofensiva y una venenosa. Debido a la presión social y al riesgo sanitario, la cadena ABC decidió retirar el episodio de su programación y de todas sus plataformas digitales, y aunque se intentó reemitir años después en un canal temático, fue censurado de forma permanente en todo el territorio australiano, para evitar que los más pequeños intenten imitar la conducta de Peppa con los peligrosos arácnidos de su entorno. The Swamp Lady. The Swamp Lady, o la Dama del Pantano, es una inquietante leyenda urbana de Queensland que describe el espectro de una mujer que se aparece en las zonas pantanosas y carreteras neblinosas durante la noche. Según los relatos, se trata del espíritu de una mujer que murió en condiciones trágicas o accidentales en los humedales y que ahora acecha a los viajeros, distrayéndolos con luces extrañas o apareciendo súbitamente en el asiento trasero de los autos para desaparecer momentos después, dejando solo un rastro de humedad y un olor a lodo estancado. Valentich desaparición. La desaparición de Frederick Valentich en 1978 es, sin duda, el caso relacionado con ovnis más famoso y perturbador de la historia de Australia, un enigma que hasta el día de hoy sigue desafiando toda explicación lógica. El 21 de octubre de ese año, Valentich, un joven piloto de 20 años con un profundo interés en el fenómeno extraterrestre, despegó de Melbourne en una avioneta Cessna 182 con destino a la isla King. Durante el trayecto sobre el estrecho de Bass, Valentich se comunicó con la torre de control de Melbourne para informar que una aeronave desconocida lo estaba siguiendo. Lo que hace que este caso sea aterrador son las grabaciones de radio originales, donde se escucha al piloto describir con creciente nerviosismo que el objeto tenía 4 luces brillantes, una forma alargada y una luz verde metálica en su superficie, afirmando que la extraña nave realizaba maniobras imposibles a velocidades increíbles justo encima de su avioneta. El momento más crítico y escalofriante de la comunicación ocurrió cuando Valentich informó que el motor de su Cessna estaba fallando y que el objeto simplemente se mantenía flotando sobre él. Sus últimas palabras antes de que el contacto se cortara para siempre fueron: "Esa aeronave extraña se ha puesto otra vez encima de mí, está flotando y no es un avión".
Inmediatamente después, se escuchó un ruido metálico extraño y chirriante que duró 17 segundos, tras lo cual solo quedó el silencio absoluto en la radio. A pesar de que se llevó a cabo una de las búsquedas marítimas y aéreas más exhaustivas de la época, jamás se encontró ni una sola mancha de aceite, ni un trozo de fuselaje, ni el cuerpo de Valentich. La falta total de evidencia física ha alimentado décadas de teorías de conspiración, que van desde una abducción alienígena en pleno vuelo hasta la posibilidad de que el piloto sufriera una desorientación espacial y se estrellara en el mar de forma invertida, aunque los expertos señalan que esto último no explicaría el misterioso ruido metálico ni la falta de restos. Este caso permanece como una de las piezas centrales de cualquier investigación sobre lo paranormal en el hemisferio sur, dejando una pregunta que nadie ha podido responder desde hace más de 40 años. Caz II. El misterio del Caz II, conocido mundialmente como el yate fantasma de Australia, es uno de los enigmas marítimos más extraños y comparado frecuentemente con la leyenda del Mary Celeste. En abril de 2007, un helicóptero de vigilancia divisó un catamarán de 12 metros navegando a la deriva cerca de la Gran Barrera de Coral, frente a la costa de Queensland. Cuando los rescatistas abordaron la embarcación, se encontraron con una escena que parecía congelada en el tiempo pero completamente vacía. La mesa estaba puesta para comer, había una computadora portátil encendida, el motor seguía funcionando en ralentí y los chalecos salvavidas colgaban intactos en sus ganchos. Los tres tripulantes, Derek Batten y los hermanos Peter y James Tunstead, todos hombres con experiencia, se habían esfumado sin dejar rastro ni emitir ninguna señal de socorro por radio. Lo que hace que este caso sea tan perturbador para un iceberg es la falta total de señales de lucha o de un accidente violento, ya que las pertenencias de los hombres, incluyendo sus billeteras y teléfonos, estaban en sus lugares. Las investigaciones oficiales concluyeron que se trató de una serie de eventos desafortunados y rápidos. Se cree que uno de los hombres cayó al agua mientras intentaba soltar un hilo de pescar atorado, un segundo saltó para rescatarlo y el tercero, al intentar bajar las velas para detener el barco, también cayó al mar debido a un cambio repentino del viento. Al estar el motor encendido y las velas desplegadas, el yate simplemente se alejó de ellos más rápido de lo que podían nadar, dejándolos a la deriva en aguas infestadas de tiburones. Sin embargo, para los entusiastas de lo paranormal, la explicación oficial deja demasiados cabos sueltos, alimentando teorías que van desde encuentros con piratas modernos hasta fenómenos climáticos inexplicables que succionaron a los hombres de la cubierta sin mover un solo plato de la mesa. Steve Irwin, el cazador de cocodrilo, y su muerte Lost Media. La muerte de Steve Irwin, el legendario cazador de cocodrilos, es uno de los temas más sensibles y comentados en el mundo del Lost Media debido a la naturaleza impactante del suceso y al respeto absoluto que se ha mantenido sobre su privacidad. El 4 de septiembre de 2006, mientras filmaba un documental titulado The Oceans Deadly East en la Gran Barrera de Coral, Irwin se encontraba nadando sobre una raya látigo en aguas poco profundas cuando el animal, posiblemente sintiéndose acorralado, reaccionó de forma defensiva y comenzó a golpear frenéticamente con su púa cerrada, perforando el pecho de Steve cientos de veces en pocos segundos y atravesando directamente su corazón. Lo que convierte este caso en un mito del internet es que, a diferencia de la mayoría de los accidentes de este tipo, el ataque fue grabado íntegramente por las cámaras que lo seguían para el programa, capturando el momento exacto de la tragedia y sus últimos instantes de vida. Inmediatamente después del incidente, las cintas fueron entregadas a la policía de Queensland para la investigación oficial, y tras confirmarse que se trató de un accidente accidental, la orden de la familia y de su mejor amigo y director, John Stainton, fue drástica. El material nunca debía ver la luz del día. Se sabe que todas las copias originales fueron destruidas bajo supervisión para evitar filtraciones, y la única copia restante fue entregada a su viuda, Terry Irwin, quien ha declarado públicamente que nunca la ha visto y que espera que el video jamás sea compartido por respeto a la memoria de Steve. A pesar de esto, a lo largo de los años han surgido cientos de vídeos falsos en plataformas como YouTube que afirman ser la grabación real, pero los expertos en medios perdidos confirman que el video auténtico es uno de los secretos mejor guardados de la industria y que lo más probable es que ya no exista físicamente, permaneciendo solo en la memoria de los pocos que estuvieron presentes en ese fatídico día. The Family Murders representan uno de los capítulos más oscuros, complejos y perturbadores de la historia criminal de Australia, específicamente en la ciudad de Adelaida durante la década de los 70 y principios de los 80.
Este caso no se trata de un solo incidente, sino de una serie de secuestros y asesinatos brutales de 5 hombres jóvenes que compartían un patrón aterrador. Las víctimas eran capturadas, mantenidas con vida durante días para ser sometidas a torturas y abusos sexuales indescriptibles, y finalmente abandonadas en lugares públicos o zonas rurales. Lo que le da el nombre de la familia a este caso es la teoría persistente de la policía y de la sociedad de que estos crímenes no fueron obra de un lobo solitario, sino de una red organizada de hombres influyentes, profesionales y de alto estatus social que se reunían para llevar a cabo estas atrocidades como una especie de club sádico y secreto. A pesar de la magnitud de la investigación, solo una persona fue condenada formalmente por estos crímenes: Bevan Spencer Bone-Inem. En 1984, fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Richard Kelvin, hijo de un conocido presentador de noticias, lo que le dio al caso una visibilidad mediática sin precedentes. Sin embargo, las pruebas encontradas en la casa de Bone-Inem y las inconsistencias en los testimonios sugerían fuertemente que él no podría haber actuado solo en todos los casos debido a la logística necesaria para ocultar a las víctimas durante tanto tiempo. A lo largo de los años, el caso de los Family Murders se ha convertido en un pilar de los icebergs de crímenes reales, debido a las teorías que sugieren un encubrimiento institucional, donde se rumorea que nombres de políticos y figuras poderosas de Adelaida fueron protegidos, para evitar un escándalo que destruiría la reputación de la ciudad. El misterio continúa alimentando el miedo colectivo, ya que, con la excepción de Bone-Inem, el resto de los supuestos miembros de la familia nunca enfrentaron la justicia, dejando abierta la posibilidad de que los cómplices de estos actos atroces hayan vivido el resto de sus vidas en total impunidad. Tichborne Claimant. El caso del Tichborne Claimant, el reclamante de Tichborne, es uno de los juicios por suplantación de identidad más famosos y largos del siglo XIX, un evento que paralizó a la sociedad victoriana y que sigue siendo un ejemplo fascinante de manipulación y obsesión. Todo comenzó con la desaparición de Roger Tichborne, el joven heredero de un título nobiliario y una inmensa fortuna familiar, quien se cree que murió en un naufragio frente a las costas de Brasil en 1854. Sin embargo, su madre, Lady Tichborne, se negó a aceptar su muerte y pasó años publicando anuncios en periódicos de todo el mundo ofreciendo una recompensa por cualquier información sobre su paradero. En 1866, un carnicero que vivía en Wagga Wagga, Australia, bajo el nombre de Thomas Castro, afirmó ser el heredero perdido, asegurando que había sobrevivido al naufragio y que había estado viviendo en la oscuridad desde entonces, a pesar de que el reclamante era físicamente muy diferente al Roger original. Pesaba casi 130 kilos, mientras que Roger era delgado, y no hablaba ni una palabra del francés fluido que el verdadero heredero dominaba. Lady Tichborne lo aceptó de inmediato como su hijo cuando se conocieron en París. Este reconocimiento le dio al carnicero la legitimidad necesaria para iniciar una batalla legal masiva por la herencia en Inglaterra. El caso dividió a la opinión pública británica. Las clases trabajadoras lo veían como un héroe popular que luchaba contra el sistema aristocrático, mientras que la nobleza lo consideraba un estafador evidente. Tras años de juicios costosos y la presentación de cientos de testigos, las investigaciones revelaron que el hombre era en realidad Arthur Orton, el hijo de un carnicero de Londres que había huido a Australia años atrás. Finalmente, fue condenado por perjurio en 1874 y sentenciado a 14 años de trabajos forzados, marcando el fin de un fraude que no solo agotó gran parte de la fortuna de la familia Tichborne, sino que también dejó una marca imborrable en la historia de la justicia penal australiana y británica. The Story of the Kelly Gang. Ned Kelly comenzó su carrera delictiva desde muy joven en un contexto de extrema tensión entre los colonos pobres de origen irlandés y la policía local, a la que acusaban de acoso sistemático. El punto de no retorno ocurrió en 1878 tras un altercado en la casa de los Kelly que terminó con una orden de arresto contra Ned y su hermano Dan. Los hermanos huyeron a las cordilleras de Victoria, donde se les unieron sus amigos Joe Byrne y Steve Hart, formando oficialmente la banda. El grupo pasó a la historia no solo por sus audaces robos a bancos, donde quemaban las hipotecas de los agricultores pobres para liberarlos de sus deudas, sino por el asesinato de 3 policías en Stringybark Creek, lo que llevó al gobierno a declararlos fuera de la ley con una recompensa masiva por sus cabezas. Lo que realmente eleva esta historia al nivel de leyenda es el enfrentamiento final en el hotel de Glen Rowan en 1880.
En un intento desesperado por resistir al asedio policial, los miembros de la banda fabricaron y utilizaron armaduras artesanales hechas con el hierro de rejas de arados, incluyendo petos pesados y cascos cilíndricos que pesaban unos 44 kilos y eran capaces de desviar las balas de los rifles de la época. Ned Kelly fue el único que sobrevivió al tiroteo de Glen Rowan, emergiendo de la niebla matutina con su armadura completa como una figura casi fantasmal mientras recibía disparos que no lograban derribarlo, hasta que finalmente fue herido en las piernas. Tras un juicio que movilizó a miles de personas pidiendo clemencia a través de peticiones masivas, Ned fue ahorcado en la cárcel de Melbourne en noviembre de 1880. Sus supuestas últimas palabras, "así es la vida", se convirtieron en un lema de resiliencia australiana, transformando a un criminal convicto en un símbolo complejo de lucha contra la opresión que sigue siendo debatido en el cine, la literatura y el arte popular hasta el día de hoy. Ludwig Leichhardt. Ludwig es el protagonista de uno de los misterios de exploración más grandes de Australia, un naturalista y explorador prusiano que se convirtió en una leyenda tanto por sus logros científicos como por su inexplicable desaparición en el vasto y hostil Outback. Después de completar una expedición heroica y exitosa desde el sureste de Queensland hasta Port Essington en el norte, Leichhardt fue aclamado como un héroe nacional, lo que lo motivó a planear una hazaña aún más ambiciosa: cruzar el continente australiano de este a oeste, partiendo desde el río Condamine hasta llegar a la costa de Australia Occidental. En 1848, se adentró en el interior del país con un equipo de 7 hombres, 20 mulas, 50 bueyes y suministros para 2 años, pero tras ser vistos por última vez en una estación de ganado en el Monte Abundance, el grupo entero se desvaneció de la faz de la tierra como si nunca hubieran existido, a pesar de que se enviaron múltiples expediciones de rescate durante las décadas siguientes. No se encontró ni un solo cuerpo, ni restos de las mulas, ni herramientas de metal, ni los diarios científicos que Leichhardt protegía con tanto celo. Se han encontrado árboles con la letra L tallada en la corteza en zonas remotas de Queensland y el territorio del norte, pero nunca se pudo confirmar con certeza si fueron obra suya o de imitadores. Las teorías sobre su destino son variadas y desgarradoras. Algunos sugieren que el grupo fue sorprendido por una inundación repentina en un lecho de río seco que los arrastró y enterró bajo metros de lodo, mientras que otros creen que sucumbieron a la sed y al hambre en el desierto de Gibson, o que tuvieron un encuentro fatal con tribus locales. La ausencia total de un lugar de descanso final para el príncipe de los exploradores ha alimentado el folclore australiano durante más de 170 años, convirtiendo su nombre en sinónimo del peligro mortal que representa el corazón indómito del continente. Tino Norton Frankston Murders representan uno de los misterios criminales más oscuros y frustrantes de Victoria, Australia, debido a la brutalidad de los crímenes y a la inquietante posibilidad de que un asesino en serie haya caminado libre entre la población durante décadas. Estos dos casos, aunque ocurrieron con meses de diferencia entre 1980 y 1981, han sido vinculados históricamente por la policía debido al modus operandi casi idéntico. Las víctimas eran mujeres que desaparecieron mientras esperaban el transporte público o caminaban cerca de carreteras principales, y sus cuerpos fueron encontrados tiempo después en zonas de matorrales densos, ocultos de manera similar. En el caso de Frankston, los cuerpos de 3 mujeres desaparecidas en 1980 fueron hallados en un área de matorrales cerca de la carretera de Esquive, mientras que en Tynon North, en 1981, se encontraron los restos de otras 3 mujeres en una zona de descanso cerca de la autopista Princess Highway. Lo que hace que este caso sea una pieza aterradora para cualquier iceberg es el nivel de planificación del asesino, quien parecía cazar a sus víctimas en momentos de vulnerabilidad y lograba deshacerse de los cuerpos en lugares donde pasarían meses antes de ser descubiertos, borrando casi cualquier rastro de evidencia forense utilizable en aquella época. A pesar de que se han ofrecido recompensas millonarias y se han investigado a cientos de sospechosos, incluyendo a conocidos agresores sexuales de la zona y figuras que trabajaban en el transporte de carga, la identidad del responsable nunca fue confirmada. El caso permanece como una herida abierta en la comunidad de Victoria, alimentando teorías sobre un depredador extremadamente inteligente que logró evadir la justicia y cuya sombra sigue proyectándose sobre los senderos y carreteras del sureste de Australia como un recordatorio de que, a veces, los monstruos más peligrosos nunca son atrapados. La Setters Reef. La leyenda de la Setters Reef se refiere a un supuesto y colosal yacimiento de oro ubicado en el corazón del desierto australiano que Harold Lasseter afirmó haber descubierto en 1897.
Según su relato, se trataba de una beta de oro de proporciones épicas, pero tras liderar una expedición en 1930 para localizarla nuevamente, Lasseter murió de hambre y agotamiento en el desierto sin poder demostrar su existencia. Hasta el día de hoy la ubicación del arrecife sigue siendo uno de los mayores misterios de Australia, ya que, a pesar de los avances tecnológicos y las incontables expediciones de buscadores de tesoros, nadie ha logrado encontrar ni rastro del oro, convirtiéndolo en una mezcla de obsesión histórica y posible fraude legendario. Easey Street Murders. Los Easey Street Murders ocurridos en 1977 en el suburbio de Collingwood en Melbourne, son considerados uno de los actos más brutales y desconcertantes de la historia australiana, que permaneció sin resolverse durante casi medio siglo. Todo comenzó cuando las jóvenes Susan Bartlett y Suzanne Armstrong sufrieron sus bajas en su casa después de que los vecinos escucharan el llanto persistente del hijo de 16 meses de Suzanne, quien milagrosamente sobrevivió ileso, mientras los cuerpos de las mujeres presentaban múltiples heridas de arma blanca en un ataque de una ferocidad inaudita. Durante décadas el caso se convirtió en un símbolo de la impotencia policial, ya que, a pesar de tener una escena con evidencia física y cientos de sospechosos interrogados, no se lograba dar con los verdugos, lo que generó un aura de misterio y miedo que rodeó la casa de Easey Street, convirtiéndola en un lugar marcado por la tragedia. Lo que hace que este caso sea perfecto para cerrar niveles profundos de un iceberg es su reciente e impactante resolución, pues en 2024 las autoridades australianas arrestaron en Grecia a un hombre de 74 años llamado Perry Kouroumblis gracias a los avances en la tecnología de genealogía genética por A. Este giro inesperado después de 47 años de silencio demostró que incluso los casos más fríos pueden encontrar justicia, pero también dejó al descubierto décadas de teorías de conspiración y el largo camino de dolor que recorrieron las familias esperando una respuesta sobre este depredador que parecía que nunca llegaría. Nivel 4. Patanela Disappearance. La desaparición del Patanela es uno de los misterios marítimos más extraños de la costa australiana, que ocurrió en 1988, cuando una moderna goleta de acero de 19 metros de largo se esfumó sin dejar rastro frente a las costas de Nueva Gales del Sur. La embarcación, tripulada por el experimentado capitán Michael Calvin y su tripulación, navegaba en condiciones climáticas favorables, y la última comunicación por radio fue una solicitud rutinaria para entrar al puerto de Sydney, indicando que todo estaba en orden a bordo. Lo que convierte este caso en un punto profundo del iceberg es el hallazgo de una botella con una nota meses después, donde se pedía auxilio desesperadamente, mencionando que estaban siendo atacados, aunque nunca se pudo confirmar la autenticidad del mensaje ni se encontraron restos del naufragio. Las teorías sobre el destino de los tripulantes son variadas y oscuras, pues algunos sugieren que fueron víctimas de un abordaje por parte de otros verdugos en alta mar, mientras que otros creen que sufrieron un accidente tan repentino que no les dio tiempo de emitir una señal de socorro oficial, dejando a sus familias sumidas en una incertidumbre que dura hasta el día de hoy. 1981 Barrington Tops Cessna 210 Disappearance. La desaparición del Cessna 210 en Barrington Tops en 1981 es considerada el mayor misterio de la aviación civil en Australia, y un caso que parece sacado de una película de terror por lo inhóspito del lugar. Todo ocurrió cuando una avioneta que transportaba a 5 personas desapareció de los radares mientras sobrevolaba el escarpado Parque Nacional Barrington Tops en Nueva Gales del Sur, enfrentándose a condiciones climáticas extremas y vientos huracanados que dificultaban la navegación. A pesar de que se llevó a cabo una de las búsquedas más grandes y costosas en la historia del país, utilizando tecnología de punta y cientos de voluntarios, las autoridades no lograron encontrar ni una sola pieza de metal ni rastro de las bajas en una zona caracterizada por su vegetación tan densa que es apodada como el cementerio de aviones. Lo que hace que este caso sea aterrador para un iceberg es que el área es tan impenetrable que muchos creen que los restos están a plena vista, pero cubiertos por un dosel de árboles tan grueso que jamás serán localizados desde el aire. La falta de respuestas ha dado pie a historias sobre la zona como un lugar con anomalías magnéticas o geográficas donde las máquinas simplemente fallan, convirtiendo la desaparición del Cessna 210 en una leyenda urbana sobre los peligros de subestimar la naturaleza salvaje de Australia. Missing Men of Bermagui. La desaparición de los hombres de Bermagui es un enigma histórico de 1880 que sigue desconcertando a los investigadores por la falta de lógica en la escena que dejaron atrás.
Todo comenzó cuando Lamont Young, un geólogo del gobierno, y su equipo de 4 hombres desaparecieron mientras realizaban estudios en la costa sur de Nueva Gales del Sur. Su embarcación fue encontrada encallada en unas rocas en un lugar ahora conocido como Mystery Bay, pero lo perturbador fue el estado del bote, ya que contenía comida cocinada, efectos personales y herramientas, pero ni un solo rastro de los ocupantes. A pesar de que se encontraron algunos impactos de bala en el casco de la madera, no había señales de una lucha violenta ni rastros de sangre, lo que llevó a pensar que fueron interceptados por verdugos desconocidos que se los llevaron por la fuerza. La ausencia total de las bajas, o de cualquier pista sobre su paradero final, ha generado teorías que van desde el secuestro por parte de convictos fugitivos hasta encuentros fatales con comunidades locales, pero la realidad es que el destino de estos 5 hombres se hundió en el olvido de la costa australiana, convirtiéndose en uno de los casos más antiguos y profundos de cualquier investigación sobre misterios sin resolver. Kiloakisiwani Coins. El hallazgo de las monedas de Kiloakisiwani en las remotas islas Wessel del Territorio del Norte es uno de los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes de Australia, ya que estas piezas de cobre provienen de un antiguo sultanato en el este de África. El hecho de que monedas acuñadas hace casi 1000 años terminaran en suelo australiano siglos antes de la llegada oficial de los europeos sugiere la existencia de rutas comerciales secretas o naufragios de exploradores olvidados que cruzaron el Océano Índico. Para muchos investigadores este hallazgo es la prueba definitiva de que la historia del continente es mucho más compleja de lo que cuentan los libros de texto tradicionales, convirtiéndose en un punto fascinante de los icebergs históricos por las implicaciones que tiene sobre quienes fueron los primeros extranjeros en pisar estas tierras. Marreman. El Marreman es una de las figuras grabadas en la tierra más grandes del mundo, que representa a un cazador aborigen y fue descubierta de forma inesperada en una remota meseta de Australia del Sur en 1998. Lo que convierte este geoglifo de más de 4 kilómetros de largo en un misterio absoluto es que nadie sabe quién lo creó, ni cómo lograron una precisión tan perfecta, sin ser detectados desde el aire durante su construcción. A pesar de las investigaciones y de los múltiples comunicados anónimos enviados a la prensa con pistas confusas, la identidad de los autores sigue siendo un secreto total, lo que ha generado teorías que van desde una broma a escala masiva de artistas estadounidenses hasta una intervención espiritual en medio del desierto australiano. Aboriginal Sherry Poisonings. El caso de los Aboriginal Sherry Poisonings representa uno de los capítulos más aterradores y sombríos en la historia de la colonización de Australia, tratándose de una táctica de exterminio silenciosa que se utilizó para diezmar a las poblaciones indígenas de forma sistemática y cobarde. Estos actos eran orquestados por verdugos que, al no poder doblegar la resistencia de los habitantes originales mediante enfrentamientos directos, recurrieron al uso de sustancias químicas letales, aprovechando la entrega de suministros o dejando supuestos regalos en lugares estratégicos. La modalidad más común consistía en dejar botellas de jerez o sacos de harina mezclados con estricnina, un veneno extremadamente doloroso que provoca convulsiones y una agonía lenta, permitiendo que estos criminales eliminaran a comunidades enteras sin disparar una sola bala. Lo que vuelve este tema a un nivel extremadamente profundo y perturbador de cualquier iceberg es la naturaleza premeditada de los ataques, ya que se aprovechaban de la buena voluntad o de la necesidad de los pueblos originarios para introducir el veneno en su cadena alimenticia, provocando bajas masivas que incluían a niños, ancianos y familias completas. Muchos de estos incidentes ocurrieron en zonas remotas de Queensland y Nueva Gales del Sur, donde la ley colonial era casi inexistente y donde los perpetradores sabían que sus actos quedarían impunes ante un sistema legal que rara vez valoraba la vida de los nativos. A menudo estos eventos eran seguidos por un silencio absoluto en los registros oficiales o se disfrazaban como muertes por enfermedades naturales para evitar investigaciones, lo que ha dificultado que los historiadores modernos determinen el número exacto de personas que fueron víctimas de estos ataques químicos. Este oscuro legado de los suministros contaminados permanece como una herida abierta y una prueba de los métodos extremos que se utilizaron para mancillar la soberanía de los pueblos aborígenes y despojarlos de sus tierras ancestrales mediante el engaño y el asesinato masivo. La frialdad con la que estos verdugos planeaban las dosis y observaban los resultados desde la distancia convierte a los envenenamientos con jerez en uno de los ejemplos más claros de deshumanización en la historia del continente australiano. Lorikeet Paralysis Syndrome. El Lorikeet Paralysis Syndrome es una enfermedad estacional y misteriosa que afecta a miles de coloridos loros en Australia, dejándolos completamente rígidos e incapaces de volar o alimentarse.
Este fenómeno ocurre principalmente entre los meses de octubre y febrero y provoca que las aves caigan de los árboles como si estuvieran congeladas, entrando en un estado de parálisis progresiva que a menudo resulta en bajas masivas si no reciben atención veterinaria inmediata. Aunque los científicos han investigado diversas causas, las teorías actuales sugieren que el síndrome es provocado por una toxina presente en alguna planta específica que las aves consumen durante el verano austral, aunque todavía no se ha podido identificar exactamente cuál es el origen de este extraño padecimiento que cada año transforma los parques australianos en escenas de una tragedia natural inexplicable. Death of Ross Schumacher. La muerte de Ross Schumacher es un caso que genera una profunda inquietud por las extrañas circunstancias en las que se produjo y por el comportamiento errático que mostró este hombre antes de su final. Ross era un surfista y un hombre conocido por su amor a la naturaleza, que en el año 2000 se vio envuelto en una serie de eventos que parecen sacados de una pesadilla psicológica en la región de Byron Bay. Todo comenzó cuando Ross empezó a actuar de manera paranoica, afirmando que estaba siendo perseguido por personas desconocidas, lo que lo llevó a abandonar su hogar y a refugiarse en su camioneta, buscando seguridad en el aislamiento del bosque. Lo que hace que este caso sea una pieza fundamental para un nivel profundo de un iceberg es el hallazgo de su cuerpo en una zona de matorrales densos donde la escena sugería que Ross estaba intentando esconderse de una amenaza que nadie más podía ver. Las autoridades determinaron que las bajas en este caso fueron producto de causas naturales relacionadas con la exposición y la falta de suministros, pero los detalles adicionales son los que alimentan las teorías de los investigadores del misterio. Se dice que Ross había realizado llamadas frenéticas a sus familiares, expresando un terror absoluto, y que en el lugar donde fue encontrado se percibía una atmósfera de desesperación total, como si hubiera pasado sus últimos momentos huyendo de verdugos invisibles. Algunos creen que Ross fue víctima de un episodio de psicosis inducida, o que quizás realmente estaba siendo acechado por alguien que sabía cómo mancillar su paz mental hasta llevarlo al límite de sus fuerzas en el corazón de la naturaleza salvaje. La falta de pruebas físicas sobre una agresión directa ha dejado este caso en un limbo donde la línea entre una tragedia de salud mental y un acecho real por parte de un depredador humano se vuelve extremadamente borrosa. La historia de Ross Schumacher se ha convertido en una advertencia sobre los peligros de perderse no solo en la inmensidad de los bosques australianos, sino también en los rincones más oscuros de la mente, cuando el miedo se vuelve el único compañero de viaje en medio de la nada. Nivel 5. Mr. Cruel y otros algunos degenerados y depredadores. El caso de Mr. Cruel es probablemente el misterio criminal más aterrador y complejo de la historia de Melbourne, representando la figura de un depredador meticuloso y altamente inteligente que logró aterrorizar a toda una nación a finales de los años 80 y principios de los 90. Este sujeto era un experto en la planificación y la ejecución de sus ataques, operando con una precisión casi militar, que le permitió entrar en hogares bajo el amparo de la noche para capturar a sus víctimas menores de edad, sin dejar rastro de su identidad. Lo que vuelve a este individuo una pieza central en los niveles abisales de cualquier iceberg es el nivel de control psicológico que ejercía, ya que solía vendar los ojos de sus víctimas y llevarlas a una ubicación secundaria que mantenía impecablemente limpia para no dejar evidencia forense como cabellos o fibras, lo cual era algo inaudito para la época. Sus actos no solo buscaban mancillar la integridad de los más vulnerables, sino que también incluían un componente de burla hacia las autoridades, ya que después de mantener a las víctimas cautivas durante horas o días las liberaba en lugares específicos, tras haberlas bañado para eliminar cualquier rastro biológico que pudiera delatarlo. El caso más trágico vinculado a su sombra es el de Carmen Chan, una joven que no corrió con la misma suerte que las demás y cuya desaparición terminó confirmando las peores sospechas cuando se encontraron sus restos años después, aumentando la presión para capturar a este monstruo que parecía conocer a la perfección los puntos ciegos de la ley. A lo largo de las décadas han surgido otros verdugos y degenerados, que operaron bajo dinámicas similares en diferentes regiones de Australia, como el caso de los ataques en el área de Canterbury, o las desapariciones de niños en Adelaida, donde se sospecha de redes organizadas, o de individuos que lograban ocultarse tras una apariencia de normalidad absoluta. La frustración de la policía australiana radica en que, a pesar de tener una lista de sospechosos, que incluía a hombres con conocimientos en electricidad o ex empleados de escuelas, nunca se pudo establecer una conexión definitiva con el ADN recuperado en años posteriores, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que este agresor siga vivo o que haya fallecido, llevándose sus secretos a la tumba.
Estos ataques organizados contra la infancia han dejado una marca indeleble en la sociedad australiana, cambiando para siempre la forma en que los padres protegen a sus hijos y convirtiendo el nombre de Mr. Cruel en un sinónimo del mal absoluto que acecha desde las sombras de los suburbios más tranquilos. La escala de sus crímenes y la incapacidad de la justicia para ponerle un rostro han alimentado un sinfín de teorías sobre su paradero y su verdadera ocupación, sugiriendo que podría haber sido alguien con acceso a información privilegiada, lo que le permitió evadir la captura durante una de las cacerías humanas más grandes de Oceanía. The Wiragost Mystery. El misterio del Wiragost es uno de los fenómenos poltergeist más famosos de Australia, que ocurrió en 1921, cuando la familia Bowen comenzó a sufrir ataques inexplicables en su casa de Nueva Gales del Sur. Durante semanas la vivienda fue blanco de una lluvia de piedras que golpeaban las paredes y rompían las ventanas desde el exterior, pero lo más perturbador era que cuando la policía y los vecinos rodeaban la propiedad, las piedras parecían materializarse de la nada o caer desde ángulos imposibles sin que se detectara a ningún responsable. El fenómeno se centraba principalmente alrededor de la hija de 12 años de la familia, y aunque se realizaron investigaciones exhaustivas y se sospechó de bromas pesadas, nunca se encontró una explicación física para los ruidos de golpes en las paredes y el movimiento de objetos, convirtiendo este caso en un punto clásico de los icebergs de lo paranormal por la falta de verdugos tangibles en una escena custodiada por decenas de testigos. Una perra y 9 cachorros. El caso, conocido como Una perra y 9 cachorros, es catalogado en las profundidades de Internet como uno de los ejemplos más viles de los media perturbador, cuya existencia misma es un desafío a la moralidad humana. Este material se considera una pieza de medio perdido, no porque haya desaparecido por el paso del tiempo, sino porque existe un esfuerzo global y constante por erradicarlo de cualquier plataforma convencional, debido a la brutalidad de sus imágenes. En el video se observa a una depredadora que actúa como uno de los verdugos más despiadados de la red, sometiendo a una camada de pequeños seres indefensos a un destino cruel que termina en sus bajas definitivas, mientras todo es documentado para el consumo de degenerados que habitan en los rincones más oscuros del Internet profundo. Lo que vuelve este archivo un punto abismal en cualquier iceberg es que, a pesar de ser perseguido activamente por las autoridades y grupos de ciberseguridad, fragmentos del mismo suelen resurgir en foros clandestinos donde los agresores buscan mancillar la sensibilidad de quienes se topan con el contenido por accidente. Su clasificación como Lost Media extremo se debe a que no puede ser indexado por buscadores comunes, y su posesión o distribución es castigada severamente en muchos países, lo que ha convertido al metraje en una especie de leyenda urbana oscura que muchos esperan que se pierda para siempre en el olvido. La frialdad con la que se llevaron a cabo estas acciones demuestra un nivel de maldad que busca lucrar con el sufrimiento animal absoluto, situando este caso como una advertencia sobre los horrores que pueden ser creados por personas sin escrúpulos cuando se sienten protegidas por el anonimato digital. Para los investigadores de este tipo de fenómenos, la existencia de este video es un recordatorio constante de que hay archivos que nunca deberían ser recuperados y que su estatus de material prohibido es la única barrera que protege al público general de presenciar una de las mayores atrocidades documentadas en la historia de la red. Rodney Marks. El caso de Rodney Marks es el primer y único homicidio registrado en la Antártida, y tiene como protagonista a un brillante astrofísico nacido en Australia. Este científico australiano perdió la vida en el año 2000 tras sufrir una agonía de 36 horas en la base Amundsen Scott, lo que inicialmente se reportó como una muerte natural hasta que la autopsia realizada en Nueva Zelanda reveló que se trataba de una de las bajas más extrañas del continente blanco, al encontrar dosis letales de metanol en su sistema. El misterio persiste porque en ese entorno de aislamiento total solo había otras 49 personas, lo que sugiere que uno de los verdugos presentes en la base pudo envenenarlo sin ser detectado, dejando este crimen como un enigma sin resolver que sigue conmocionando a la sociedad de Australia por la falta de justicia para su ciudadano. Westall UFO. El incidente de Westall UFO es el avistamiento masivo de objetos no identificados más importante de Australia, ocurrido en 1966, cuando cientos de estudiantes y profesores de una escuela en Melbourne presenciaron cómo una nave descendía en un potrero cercano. Lo que vuelve este caso un punto clave en los icebergs es el presunto encubrimiento oficial, ya que testigos afirman que poco después del evento aparecieron verdugos uniformados que confiscaron cámaras y amenazaron a los presentes para que guardaran silencio absoluto sobre lo ocurrido.
A pesar de las décadas transcurridas y de que el sitio ahora es un parque conmemorativo, el gobierno nunca ha dado una explicación clara sobre este encuentro cercano, dejando abierta la teoría de que se trató de una tecnología secreta o de una visita que buscaba mancillar nuestra comprensión de la realidad aérea en el continente australiano. Peter Scully NLF. El caso de Peter Scully representa uno de los niveles más oscuros y depravados de la criminalidad moderna, siendo el líder de una red de explotación extrema conocida como NLF, que operaba desde las Filipinas pero con profundas conexiones internacionales. Este individuo se consolidó como uno de los verdugos más infames de la era digital al organizar la producción y distribución de material audiovisual donde se documentaban actos de una crueldad indescriptible contra menores de edad diseñados específicamente para satisfacer los deseos de degenerados que pagaban grandes sumas de dinero en la red profunda. Lo que hace que este caso sea particularmente aterrador es el nivel de planificación y la falta absoluta de empatía de Scully, quien junto a sus cómplices se encargaba de reclutar y atrapar a víctimas vulnerables para someterlas a sesiones de tortura y abuso que buscaban mancillar cualquier rastro de dignidad humana frente a una cámara. Las investigaciones internacionales revelaron que la red NLF funcionaba bajo un modelo de suscripción macabro donde los clientes podían solicitar actos específicos, convirtiendo el sufrimiento humano en un producto comercializable para agresores de todo el mundo que se sentían protegidos por el anonimato. La captura de Scully fue el resultado de una persecución transnacional que puso al descubierto la existencia de vídeos con títulos perturbadores que confirmaban las bajas de víctimas inocentes tras períodos de cautiverio prolongados en condiciones infrahumanas. A pesar de haber sido condenado a múltiples cadenas perpetuas, el impacto de sus crímenes sigue siendo una herida abierta en la lucha contra la explotación digital, ya que su red demostró que existen depredadores capaces de construir infraestructuras completas dedicadas al mal absoluto. La frialdad con la que Scully dirigía sus operaciones y el hecho de que muchas de sus víctimas fueran entregadas por personas de su propio entorno subraya la peligrosidad de estos grupos que operan en las sombras de la Internet profunda, buscando siempre nuevos métodos para evadir la justicia y seguir destruyendo vidas para el entretenimiento de mentes retorcidas. Sari Kariyak Assassination y otros algunos asesinos seriales. El caso de Sari Kariyak representa una de las bajas más enigmáticas en la historia diplomática de Australia. Ocurrió en 1980 cuando este cónsul general de Turquía fue acribillado por dos verdugos en motocicleta frente a su residencia en Sydney, quienes lograron escapar sin dejar rastro. A pesar de las intensas búsquedas y recompensas millonarias, el caso sigue sin resolverse, dejando en evidencia que incluso en suelo australiano los agresores políticos pueden operar con una impunidad aterradora, pero la historia del país no se detiene ahí, ya que, a pesar de ser una nación conocida por su belleza y tranquilidad, no se ha quedado atrás bajo el terror de otros verdugos seriales que han decidido mancillar la paz de sus habitantes, como es el caso de Ivan Milad, quien provocó las bajas de 7 mochileros en el bosque de Belanglo, siendo condenado en 1994 a 7 cadenas perpetuas hasta su muerte en prisión en 2019, o el terrible Martin Bryant, responsable de causar 35 bajas en la masacre de Port Arthur en 1996, terminando con una sentencia de 35 cadenas perpetuas consecutivas, y quien tras causar las bajas de varias mujeres en los años 90, fue identificado por ADN décadas después y sentenciado a cadena perpetua en 2020, confirmando que el mal puede ocultarse durante mucho tiempo entre la población civil. Estos son 3 de los más reconocidos, que si me pongo a hablar de todos los que existen no acabaríamos. Puede ser un tema para un siguiente vídeo. Australia no existe. Terraplanismo. La teoría de que Australia no existe es probablemente uno de los puntos más delirantes y fascinantes de la cosmología terraplanista moderna, sugiriendo que todo el continente es un montaje digital y físico a escala global diseñado para proteger el secreto más grande de la historia. Según los arquitectos de esta conspiración, los mapas que conocemos son una obra de ficción y Australia fue inventada como una distracción masiva para ocultar que los vuelos de larga distancia simplemente no podrían cruzar el vacío del océano si la Tierra fuera realmente un disco plano rodeado de hielo. Los creyentes más radicales sostienen que si alguna vez has viajado a Australia, en realidad fuiste llevado a una zona remota de Sudamérica o a islas privadas en el Pacífico donde cada persona que conociste, desde el taxista hasta el mesero, es un actor profesional contratado para mantener la farsa, y cada paisaje que viste fue cuidadosamente seleccionado para parecer un ecosistema único. Incluso la fauna es puesta bajo la lupa, afirmando que los canguros no son más que proyecciones holográficas o experimentos robóticos avanzados creados para que nadie cuestione la autenticidad de ese territorio inexistente.
Lo más inquietante es que aseguran que los pilotos de las aerolíneas internacionales están todos involucrados en este engaño, desviando las rutas y manipulando los instrumentos de navegación para que los pasajeros crean que están cruzando el Ecuador cuando en realidad solo están dando vueltas en círculos sobre aguas conocidas. Se dice que las agencias espaciales generan las imágenes de satélite mediante computadoras de alta potencia para que desde el espacio se vea una masa de tierra coherente, mientras que en la realidad ese espacio está vacío o sirve como un cementerio de naves que intentaron cruzar los límites permitidos. Esta narrativa convierte a millones de supuestos ciudadanos australianos en fantasmas sociales o cómplices pagados de una estructura de control que prefiere inventar un continente entero antes que admitir que las leyes de la física y la geografía que nos enseñaron en la escuela son una simple herramienta de manipulación masiva para mantenernos confinados en una realidad controlada. Después de conocer todos estos supuestos datos, ¿crees que existe la más mínima posibilidad de que estemos siendo engañados a esta escala o piensas que esta es simplemente una teoría absurda y sin ningún tipo de fundamento lógico que solo busca ganar atención en la red? Cuéntanos tu opinión en los comentarios sobre si alguna vez has dudado de la existencia de este lugar o si por el contrario tienes pruebas reales que desmientan por completo esta locura conspiranoica. Hasta acá concluye este video, pégale un like y suscríbete ya que es otro video bastante largo. Muchísimas gracias al creador de este iceberg por permitirme hacerle un video. Yo me despido. Bonito día.